Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentan Actualidad Central, discusión abierta. Muy bienvenidos, comienza Actualidad Central, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Bueno, esta semana fue notificada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso que el Estado de Chile debe dejar sin efecto en todas sus partes las sentencias penales dictadas en los años 2003 y 2004 en contra de comuneros mapuches y un activista. Son 8 los que se considerarían víctimas de un juicio que no consideró muchos de los elementos más básicos del debido proceso. Las razones que utilizó la Corte Interamericana dice, la condición étnica de los acusados, eso incidió en su sentencia. También la presunción de inocencia no estuvo presente en el debido proceso. También la obstaculización de la interrogación a testigos de cargo y la revisión efectiva por un tribunal superior. Dice que esta sentencia debe quedar anulado. ¿Es factible eso? ¿Es justa la justicia en Chile? ¿Es ciega la justicia en Chile? Comenzamos de inmediato a saludar a nuestro panel. Partimos por las damas. Paulina Acevedo, académica especialista en Derecho de Pueblos Originarios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. De camisa blanca, don Sergio Fuenzalía, abogado del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Central. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Mauricio Daza, abogado especialista en Derecho Penal y Procesal. Bienvenido. Exalumno de la Central también. Además, gracias por la invitación. La pregunta es súper básica. ¿Cómo se da esta situación en que la justicia chilena queda tan mal parada ante un proceso? Los tiempos han cambiado, obviamente. Si es que han cambiado favorablemente. Pero ¿cómo se llega a que Chile se vea enfrentado a unas acusaciones tan graves como decir de que la condición étnica de una persona pesó muchísimo? Efectivamente. Yo creo que hay que hacer una distinción, tal vez la respuesta tiene dos partes. Una formal, que la gente a veces lo desconoce, que efectivamente Chile es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, quedamos sujetos a la vigilancia de la Corte en relación a procesos, por ejemplo, judiciales violatorios de derechos humanos. Y efectivamente, como tú lo señalaste, en este caso se han violado garantías fundamentales del debido proceso y también referencias hace la Corte a los derechos de la ciudadanía, también al derecho a libertad de expresión. ¿Por qué se llega a esto? Porque yo creo que hay una coyuntura en los principios de la década del 2000, en que la autoridad política decide aplicar la legislación antiterrorista, la legislación más dura que contiene el ordenamiento jurídico chileno, contra un grupo determinado de personas, bajo supuestos, digamos, de que había una intención de causar terror en la población. ¿Pero quiénes violaron estas garantías fundamentales? Básicamente, los jueces apoyaron una legislación que adolece de ciertas garantías que puedan, digamos, permitir tener, digamos, procesos o ser sujeto a procesos con mayores defensas o con mayores posibilidades de poder efectivamente demostrar que uno es inocente o por lo menos que el delito que se le imputa no es de terrorismo sino que otro de menor entidad. Paulina, ¿qué hechos, de acuerdo al conocimiento que tú tienes, se dieron, si lo puedes graficar, como para que la Corte haya tomado esto, mira, y dice, mira, pasó esto y esto y esto? ¿Qué detalles podrían servirnos de ejemplo para ver esta percepción? ¿Y si te sorprendió la sentencia? Bueno, más que sorprendernos, es una sentencia que esperábamos. La Comisión Interamericana ya se había sentado en su informe de fondo claridad sobre la violación de derechos de la Convención por parte del Estado chileno y eso hace que estemos frente a un fallo con tanta contundencia que por supuesto valoramos enteramente. Creo que aquí, así como decía Sergio, hay que separar dos aspectos. Uno que tiene que ver con valorar no solamente el fallo en sus alcances, sino que también aquí reconoce que la aplicación de la ley antiterrorista está errada tanto en su diseño, en su formulación, como en su aplicación. Y aquí tenemos un elemento sustancial que se viene sosteniendo no solamente por organizaciones de derechos humanos, que venimos defendiendo los derechos de pueblos indígenas, sino que también por organismos internacionales. Y para que la gente le quede claro, no solamente estamos hablando de una ley especial que agrava pena, que tiene periodos más amplios de privación de libertad, sino que también las pruebas que admite son extremadamente frágiles. Y no solamente me refiero a los testigos sin rostro,
es decir, una persona con una identidad encubierta que es en la que se basan finalmente las condenas, sino que inclusive, por ejemplo, en el caso de los loncos, la amenaza de carácter terrorista, como fue calificada, mediante una carta, donde quien asevera eso es una persona de la cual desconocemos su identidad, implica la condena a 5 años y un día de una persona. Y una persona que además degrada su calidad de vida por esta prisión y termina falleciendo hace poco más de un año y ni siquiera alcanza a conocer esta sentencia que le devuelve en justicia lo que ocurrió con su persona. Mauricio, bueno, tú conoces el fallo, me contabas que tenía incluso causas en la Corte Interamericana. Sí, por un aspecto que se resolvió acá que tiene que ver con el acceso a un recurso efectivo en contra de una sentencia condenatoria que hoy día consideramos que en Chile no existe. ¿Te sorprendió el fallo? La verdad es que, a ver, no me sorprendió, pero siempre llama la atención que finalmente un organismo internacional, a través de una sentencia de esta naturaleza, sea tan claro y específico en términos de señalar las infracciones que se han cometido. Acá yo diría que esto no es solamente en contra del Poder Judicial, acá estamos frente a una sentencia en contra del Estado de Chile. Se ha señalado la actuación irregular a partir de lo que es el parámetro establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de la actuación del gobierno, del Ministerio Público y también de los tribunales de justicia. Y esto en el contexto de la aplicación indiscriminada de una legislación que debiese ser considerada de excepción. Acá el debate muchas veces se transforma en algo binario, es decir, ¿sabe qué? Entonces no le aplicamos ninguna legislación y dejamos que estas conductas queden simplemente impunes. Ese no es el punto. La pregunta es si es que estamos dispuestos a hacer una persecución penal que cumpla con ciertos requisitos de proporcionalidad, efectividad, pero también a partir del debido respeto de derechos y garantías fundamentales, como debe ocurrir en una democracia en forma. Y yo creo que eso es lo que pone en definitiva en tela de juicio este fallo en relación a la actuación de los distintos órganos del Estado que estuvieron involucrados en esta causa. Mira, voy a tirar la pregunta a la mesa para que la tome quien quiera. Cuando yo empiezo a ver la condición étnica de los acusados fue causal de esta sanción. Cuando dicen la presunción de inocencia, y uno se va al día a día, y cuánto en los tribunales actuales de todo Chile, de este tipo de, por ejemplo, condición étnica, podemos cambiarlo por clase social en el caso de un juicio penal ordinario. Por ejemplo, cuando dice presunción de inocencia, una persona pobre no tiene buen abogado y vive en el fondo lo mismo que aquí se sentenció, con la diferencia que no llega a instancias de este tipo. ¿Es justa la justicia, pregunto de nuevo? La chilena. Sí, y probablemente, tal vez no exclusivamente de Chile, digamos, pero efectivamente la justicia es una justicia cuyo integrante, cuyos operadores jurídicos, cuyas leyes, los que dictan las leyes pertenecen básicamente a un grupo de poder, y cuya aplicación, además, efectivamente tiene componente discriminatorio respecto de otros grupos de poder, o de otros grupos humanos, que no carentes de poder. Los delitos de cuello y corbata no están... De hecho, la cárcel, claro, si tú, es cuestión de visitarla, está plagado, digamos, está llena de personas que efectivamente se asocian, digamos, con un grupo de humanos que no tienen acceso a las necesidades más básicas, digamos. Entonces, evidentemente, la sanción penal, el derecho penal, lamentablemente, está dirigido o se aplica, en definitiva, tal vez por una cuestión de resultado, tal vez no de intención, pero sí como resultado, se aplica preferentemente a un grupo social desprivilegiado, digamos, y, por el contrario, se aplica con mucho mayor dificultad a otros grupos sociales. Ahora, a mí, Pablo, si me permites, me gustaría hacerme cargo de tu pregunta, que tal vez también a ese fondo iba, y que tiene que ver con una crítica que hacen las personas en tanto víctimas del sistema judicial, cuando se dice que la justicia no opera de la misma forma con las personas pobres. En este caso hablamos de un fallo que habla de un carácter étnico, lo cual no está en la Convención Americana propiamente tal. La Convención Americana habla y distingue distintas formas frente a las cuales el Estado, en este caso el Poder Judicial, como parte del Estado, está prohibido de discriminar en razón de eso, y habla de cualquier
forma o cualquier otra condición social. Y cuando hablamos de cualquier otra condición social, entramos a lo que tú dices. Hoy día el cuestionamiento no solamente, como dice Sergio, respecto de los distintos poderes o ejercicios de poder que pueden hacer ciertas personas en el Poder Judicial. Pensemos en el caso de Larraín, por ejemplo, en caso concreto. Pero pensemos también en aquella persona pobre que cuestiona el acceso a la justicia o la calidad de la justicia que recibe para defender sus derechos. Y ahí creo que también estamos en otro problema. Pero para puntualizar sobre este fallo es importante también ver cómo la Corte termina estableciendo que aquí hubo una aplicación selectiva, como decía Mauricio, por parte del Gobierno, es decir, por parte del Ministerio Público y por parte del Ministerio del Interior, y también hubo una actuación discriminatoria por parte de los jueces, al usar estereotipos y prejuicios étnicos en sus argumentos en la sentencia. Mauricio, esto es como un espolonazo al Estado de Derecho en general, porque le están diciendo, ¿sabes qué? Tu Estado no es derecho. Exacto. Bueno, hay varias cosas que considerar. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar del sistema judicial y de todas estas instituciones? La verdad es que el tema de la justicia es un fin que uno le gustaría que se concretara. Sin embargo, lo que puede proveer el sistema judicial, en definitiva, es lo que aquello para lo cual está diseñado. Es un sistema de control social, selectivo y además simbólico. Y ese es el ámbito de la persecución criminal, más que hacer justicia o no. Son, en definitiva, entonces las leyes las que tienen que dar cuenta de esa aspiración de justicia. Y eso es lo que tenemos que exigir, en definitiva, que nuestra legislación vaya en ese ámbito. ¿Qué es lo que falló acá? Varias cosas. Primero falló el Ministerio Público y el Gobierno en la medida que ellos utilizaron de manera abusiva e indebida una legislación de excepción, que es la legislación de conductas terroristas. Y yo creo que acá, más que con la finalidad de castigar delitos que eran considerados realmente como tales, lo utilizaron de manera instrumental. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile la invocación de la ley de conductas terroristas depende solamente de la voluntad de los persecutores penales, del Ministerio Público o de quienes se querellan, en este caso el Ministerio del Interior. No hay un control externo de un tribunal que pueda decir, a ver, espérese un poco, estos delitos por los cuales usted se querella, a mí no me parece que sea terrorista, por lo tanto no vamos a aplicar esta legislación de excepción. No, ellos tienen la posibilidad de elegir en definitiva. ¿Por qué lo interno no habría enfoque selectivo? No, a ver, lo que se hizo acá es sencillamente una cosa instrumental. Se dice, ¿sabes qué? Voy a aplicar la ley de conductas terroristas en mi formalización o en la querella porque eso me da ventajas procesales, que son súper importantes para investigar. Como por ejemplo, le da la ventaja de mantener en secreto una investigación y por lo tanto no darle acceso a las defensas para que puedan hacer su trabajo durante un periodo muy superior al normal. 6 meses en que se puede mantener en secreto. Por ejemplo, tengo la posibilidad de establecer mecanismos de protección de testigos que involucra que yo como Ministerio Público, a partir de lo establecido en la ley 18.314 de conductas terroristas, le puedo pagar a un testigo determinadas sumas de dinero. Ese testigo también lo puedo ocupar como un testigo protegido, en términos tales de que lo puedo sentar a declarar y que las defensas no sepan quiénes son. Imagínese la situación, cualquiera de las personas que nos ven, que un día la Fiscalía considera de que es terrorista. Lo sientan y lo formalizan por un delito terrorista y la principal prueba son 2 personas que nadie sabe quiénes son y que repiten como un verdadero poema lo que es la formalización o la imputación del Ministerio Público del Gobierno. Eso no se puede dar en un Estado de Derecho. Sergio, ¿se da así en el día a día de lo que son las causas que están en tribunales vinculadas a delitos por el conflicto mapuche? O en este caso se podría dar a raíz, cuando haya detenido, del caso Bombas, se da de esta forma que a veces podría sonar incluso sumamente burda. O sea, decir, si hay testigos protegidos, porque uno dice, no, es por seguridad, que lo protegemos y todo, pero yo me consigo un testigo. ¿Ah? Tengo un primo actor que por ahí me la puede hacer. Y le pago. Efectivamente. No reconoce la defensa, la identidad, que eso es lo que diferencia el testigo protegido del testigo sin rostro. ¿Y no lo valía el juez? ¿El juez no dice que declare porque yo sé todo y lo mantengo en secreto? Lo que pasa es que, a ver, ahí hay una serie de distinciones que hacer, digamos. Efectivamente, la ley antiterrorista permite la figura de los testigos reservados o encubiertos y una interpretación, para mi gusto, forzada del Código Procesal Penal también se está utilizando en ese mismo sentido. Yo entiendo que se está ocupando, yo no soy abogado litigante, litigo a nivel del sistema interamericano, pero no a nivel interno. No podría, tal vez, Mauricio podría dar con mayor propiedad cuánto se aplica, pero tengo entendido que se aplica constantemente y en este caso en particular se aplicó. Lo interesante de esto es que el sistema interamericano y también el Corpus Juris Internacional, el cuerpo jurídico que va señalando estándares en materia de derechos humanos,
ha definido que solo en casos muy excepcionales, extremos, cuando hay un riesgo probado respecto de un testigo, podría llegar a ocuparse esta figura, pero como esa figura afecta el derecho de defensa de la otra parte, tiene que haber un mecanismo de compensación. Entonces, tiene que haber un control judicial muy estricto respecto de cuándo se acepta esta figura del testigo encubierto, solo entonces cuando no hay tiene que cumplir lo que se llama el principio de necesidad. Solo cuando no hay ninguna otra alternativa y hay un peligro real de que efectivamente ese testigo pueda ser objeto de algún tipo de perjuicio, digamos, a su persona o a su familia. Oye, pregunta súper básica. ¿Y cómo se va a aplicar eso en Chile? Porque incluso hay sectores que dicen que la presidenta, porque le tocó la que está en ejercicio, debiera pedir perdón a nombre del Estado al pueblo mapuche. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo, tú delante lo decías, uno que falleció? ¿Cómo se aplica a decir, mire, sabe qué? Se elimina la sentencia porque todo es todo mal hecho, los van a escarcelar, los van a poner en libertad, se les puede indultar, no se les puede indultar? ¿Es vinculante? Mira, tal vez responderte porque como Observatorio Ciudadano hicimos una conferencia de prensa en nuestras oficinas en Temuco y precisamente por parte de las víctimas en esta causa. ¿Están todos presos todavía? Fueron, no. ¿Cuántos están presos todavía? Porque eran 8. Hay uno que están bajo libertad condicional y otro bajo libertad provisional, pero no hay ninguno en cárcel en este momento. Para responderte a lo que tú decías, hay medidas que están, además de la supresión de la condena, hay otras medidas de reparación psicológicas respecto de las víctimas y otros. No está considerado un perdón, pero pensemos y homologuemos este proceso que incluso la propia Corte habla del llamado conflicto mapuche. Aquí en Chile hemos tenido una comisión de verdad histórica y nuevo trato, de la misma manera que hemos tenido, ¿verdad?, una comisión de verdad y reconciliación. El presidente Elwin en un minuto de mutuo propio pidió perdón a las víctimas, en tanto representante del Estado, ¿verdad?, en el marco de este proceso. Tenemos que entender que lo que ocurre con el pueblo mapuche y su relación con el Estado y su demanda territorial decanta también en un proceso que ha seguido, por así decirlo, no un proceso de justicia transicional, pero sí, y es de allí que las víctimas sienten que hoy día el Estado debe pedirles perdón, además de lo que establece la Corte como medida. Debiera la presidenta señalar de la misma manera que Elwin lo hizo en su minuto por las violaciones de la dictadura, decir, bueno, el Estado se equivocó y efectivamente nosotros hemos violado derechos humanos a la hora de administrar justicia en estos hechos. ¿Por qué tú dices llamado conflicto mapuche? Lo dice la Corte. ¿Y para ti cómo lo dice la Corte? Lo dice la Corte. De hecho, la Corte dice que los medios de comunicación, aprovechando que estamos en un medio de comunicación, han de algún modo colaborado, ¿verdad?, en generar estos estereotipos respecto de las demandas territoriales del pueblo mapuche. No nos olvidemos que aquí han venido distintos relatores de Naciones Unidas. En el 2003 estaba en Hagen, que habla de la criminalización de la protesta social mapuche. Y la criminalización es el uso de herramientas penales, en este caso incluso legislaciones especiales como la ley antiterrorista, para perseguir delitos para los cuales el Estado tiene otras herramientas de persecución. Mauricio, ¿cómo se aplica esto? A ver, es difícil de aplicar. Yo creo que acá hay dos niveles de discusión. Uno que tiene que ver básicamente con los efectos jurídicos de esta sentencia y cuál es la reflexión que nosotros como comunidad, representados además por el Estado, deben hacer y deben concretarse a través de medidas generales. Y lo otro que tiene que ver con la situación específica del conflicto mapuche. Respecto a lo primero, hay que señalar de que la Constitución del año 80, en su texto vigente, impide los indultos particulares en caso de terrorismo. Desde esa perspectiva, entonces, la presidenta no puede sencillamente indultar porque están estas normas que vienen desde el texto original del año 80. De hecho, hay una cosa que es bastante curiosa. Esta Constitución es una de las pocas que tiene una norma de índole procesal establecido en su texto, en el cual se señala, por ejemplo, que para escarcelar en libertad provisional, por ejemplo, a personas imputadas por delitos terroristas, se requiere el voto de la unanimidad de una sala, una corte de apelaciones integrado por los titulares de sus miembros. Eso es propio de un código procesal penal. Ahí vemos entonces que hay un problema, digamos, de proporcionalidad respecto de la regulación. Ahora, dicho eso, respecto de qué es lo que se pide. Lo que se pide en la sentencia es algo bien específico, en el sentido de dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia que dio lugar o que nació de este proceso irregular, y además también se pide el establecer una normativa mucho más precisa y racional respecto de los testigos protegidos. Pero nosotros no nos podemos quedar en eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que ocurre con esta legislación. No puede ser que esta legislación sea
invocada al arbitrio de precisamente el órgano persecutor, que es el Ministerio Público, sin que exista un control judicial y que es utilizada en forma instrumental. La pregunta es, ¿necesitamos una legislación terrorista? Es una pregunta legítima, debe discutirse, y después, ¿qué legislación terrorista si es que realmente la necesitamos? Mira, del conflicto mapuche hay víctimas, de los dos lados. Vamos a entrar cómo protegemos a esas víctimas y entremos también a la misma ley Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, vamos viendo qué es lo que nos dicen los Twitter, vamos entrando en materia. La justicia es pésima, malas leyes y condenas injustas. Además, lenta. Eso lo digo yo, ¿eh? Porque fíjate que este mismo juicio, bueno, también es la Corte Interamericana, demoró 10 años. ¿Eh? Pero aquí un juicio por un choque se demora 3 años, así que... La justicia chilena está en tela de juicio dadas las críticas o dado el fallo. Ahí nos dice el doctor no. Y Carlos Guarda, la presidenta, no debe pedir perdón, opina él. Ahí está parte de lo que estamos viendo. ¿De qué manera protegemos? La idea tampoco es generar leyes que de alguna forma vayan en contra de lo mismo que pretenden. ¿De qué manera protegemos a las víctimas de este conflicto? Me refiero a cómo protegemos a aquellos parceleros que viven allá, a las familias Luxinger Mackay, que han sido tan emblemáticas, frente a un conflicto cuya legislación está en tela de juicio si es que se quiere abordar desde el punto de vista terrorista, donde se califica que los estándares de las pruebas no se puede llegar nunca. ¿De qué forma podemos llegar a un equilibrio entre los hechos, entre la realidad y lo que es la aplicación de una buena justicia con un buen cuerpo legal? Yo creo que, a ver, yo quería resaltar dos cosas a propósito de eso y respecto de lo último que señalaste antes de irnos a la pausa. Creo que es importante también leer los compromisos que el mismo gobierno actual ha hecho explícito en su programa de gobierno respecto a este tema. Y ahí hay dos compromisos que me parecen que son bien claves de mirar, que es la posibilidad de que en un proceso constituyente, ya sea de la forma que se elija, digamos, puede haber una participación intensa, activa, decisiva del mundo mapuche o del mundo indígena en general respecto de establecer las nuevas condiciones de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y también, a propósito más puntualmente respecto a lo que decía la aplicación de la ley antiterrorista, incluso dice relación con la situación que han sufrido parceleros en el sur, que no mapuche, que la presidenta habla de una constitución de una comisión de personalidades del primer momento de la constitución de su gobierno, cosa que no ha pasado, y que en el plazo de 6 meses iba a concluir con una serie de recomendaciones al Estado sobre este tema. Yo creo que aquí es muy importante ver que por un lado, hay un deber y una obligación por parte del Estado de perseguir los delitos bajo estrictamente las condiciones de debido proceso. Pero por otro lado, el aparato penal no es suficiente, evidentemente no es suficiente, y no es oportuno, ni siquiera que sea suficiente, no es oportuno para resolver un conflicto como el que se vive entre pueblo mapuche y Estado chileno. Por eso es la observación, digamos, de que no es conflicto mapuche, se pone el acento en el mapuche, el conflicto entre un mapuche y Estado chileno. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? La verdad que las leyes penales y otras, están establecidas pensando en un sistema en una convivencia normal, podríamos decir. Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, lo que aquí tiene que haber política, y tiene que haber una entrada de la política muy fuerte, y este tipo de comisión o la participación en un momento constituyente o otra fórmula, digamos, nos permite llegar a acuerdos. Esto no se resuelve por la vía penal, y la única posibilidad que se resuelva esto es por la vía de un acuerdo político mayor entre los pueblos indígenas y Chile. ¿Pero cómo se protege, Mauricio, los derechos humanos, por ejemplo, de los parceleros, de los que han sido víctimas? ¿De qué forma en el día a día? Tú eres abogado litigante. Entonces, ¿con qué te encuentras? O cuando lees un proceso cualquiera, tuyo u otro, ¿con qué te encuentras que se hace impracticable una buena justicia? A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo acá. El tema mapuche finalmente es un conflicto que va mucho más allá de lo criminal. Esto es igual que un cáncer. La verdad que uno tiene que tratar los síntomas
que es la violencia en este caso, a través de obviamente una persecución penal que sea proporcional y racional, pero también lo que es la enfermedad propiamente tal, que es el conflicto de base, que viene desde hace varias décadas y que tiene que ver con las reivindicaciones que hace el pueblo mapuche, a partir de sostener de que ellos fueron usurpados ilegítimamente de sus tierras por el Estado de Chile, y también están ahí los parceleros quienes sostienen haber adquirido legítimamente del Estado estas tierras que fueron usurpadas. En definitiva, todos son víctimas y el Estado tiene que hacer algo finalmente para zanjar este tema y no basta la criminalización. Ese es un asunto. Respecto al tema de la persecución penal, a ver, ¿qué es lo que impide finalmente de que estas causas lleguen a resultados efectivos? Acá hay dos problemas. El primer problema es la utilización política de la ley de conductas terroristas y del derecho penal en general. ¿En qué sentido? Acá se pretende confundir a la opinión pública y utilizar además esta confusión entre los delitos graves que causan conmoción pública, haciéndolos sinónimos falsamente de delito terrorista. Son cosas distintas. El delito terrorista es un delito excepcional que ocurre en determinadas sociedades, es un fenómeno de criminalidad muy específico, determinado y grave. En Chile no hay grupos como ETA, Al-Qaeda, Sendero Luminoso o el IRA. Pero sí hay delitos graves como lo que ocurrió con el brutal asesinato de la pareja Lucinda-Macay, digamos, y de esa perspectiva se requiere una respuesta. Ahora, el otro problema tiene que ver con la baja calidad de los organismos de inteligencia del Estado. Y eso determina que existen investigaciones que son de mala calidad, que no permiten de manera concreta poder establecer quiénes son los verdaderos responsables de estos delitos, y esto se debe no a la falta de atribuciones, como se ha señalado por parte del fiscal nacional, y además por los jefes de las policías. ¿Paulina? Todas las atribuciones están. Pero los Luxinger-Macay, el delito no fue considerado terrorista. ¿A ti te llamó la atención o considerabas que no es delito terrorista? Nosotros como observatorio siempre hemos rechazado todo tipo de acto de violencia. Somos un organismo de derechos humanos y desde esa perspectiva siempre nos hemos posicionado. Pero me gustaría responder... ¿Pero fue terrorismo para ti? ¿Qué cosa? ¿El hecho en sí? Yo creo que, y lo voy a decir no como abogada, lo voy a decir como comunicadora, los delitos terroristas no existen per se. Existen delitos que están fijados en el Código Penal y que y una ley los considera o los califica como de carácter terrorista. Pero el delito en sí es el de incendio, ¿ok? O sea, no existe el incendio terrorista, no existe un código especial que establezca delitos de carácter terrorista. Son considerados como... Pero, si me permite... que tengo un problema. Tengo que ir a la pausa. Pero a la vuelta... Está bien, a la vuelta retomamos. Vuelvo contigo. Retomamos. Así que apelo a la comunicadora para la comprensión. Pausa y ya estamos de vuelta. Seguimos conversando de este tema tan importante con la mayor profundidad posible. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ahí estamos de vuelta. ¿Qué es lo que dice? ¿Hay algún Twitter? Uno nomás. No más. Jimena Boya, encuentro que no se ha asumido judicialmente el delito terrorista en Chile. ¿Por qué? ¿Quién quiere contestarle, Pauli? Yo tenía la palabra y voy a hacer 3 enumeraciones puntuales. Primero, hacerme cargo del anterior auditor que decía que él no consideraba que Bachelet debía pedir perdón. Y es separar a la figura de Bachelet no como jefa de Estado, no como poder ejecutivo, sino como Estado mismo. Aquí hay una condena por una corte internacional al Estado chileno por violar derechos humanos. Y no derechos humanos en cualquier contexto ni respecto de cualquier persona. Aquí se han violado los derechos humanos de un pueblo preexistente al Estado y que este Estado ni siquiera ha reconocido constitucionalmente ni ha resuelto el problema de fondo que tiene con ellos, que como bien decía Mauricio, es el problema de tierras. El propio Estado ha generado, mediante la ley indígena, un mecanismo para que estos pueblos presenten las informaciones para poder recuperar sus tierras usurpadas. Y el Estado es así que está adquiriendo las tierras para restituirlas. Entonces, cuando hablamos de que se pida perdón por efectivamente haber lesionado de una forma tan brutal los derechos humanos de un pueblo respecto del cual, como se decía también por parte de Sergio, no avanza a generar las instancias de diálogo, las instancias de voluntad política que permitan avanzar en una solución del problema de fondo. Pero si me permite, porque también había otro punto que tú decías, proteger. El Estado tiene el deber de proteger a todos y a todas, es decir, tanto a las personas mapuches como no mapuches que habitan en la región de la Araucanía y otras regiones donde hoy día están instalados este tipo de conflictos. Y no solamente a la familia Luxinger que tú mencionabas, sino que también a los niños hoy día en las comunidades. Recordemos que hay 3 sentencias de la Corte Suprema que obligan a no actuar distinto por parte de las policías y poco se pone y se hace hincapié en las lesiones a los derechos humanos de estos niños o de otros. Y lo tercero que tú me decías, ¿es terrorismo o no es terrorismo?
terrorismo, el caso Luxinger no es terrorismo. Hay un delito grave, efectivamente, pero existen las condiciones mediante el Código Penal para perseguir y sancionar ejemplarmente, no utilizando una ley que además el fallo de la Corte Interamericana ha cuestionado en cuanto a su diseño y a las formas de aplicación. Entonces, lo que tiene que tener la ciudadanía en claro es que hoy día están las formas para perseguir penalmente esos delitos, que sin lugar a dudas existen y que sin lugar a dudas tienen responsables. El punto es que debemos hacerlo con la legislación apropiada. Sergio, había un Twitter anterior, ese que dice, ¿se ha transformado la ley antiterrorista en un atisbo de derecho penal del enemigo? ¿Qué le contestamos a Sebastián? Bueno, desde el momento que la Corte ha recogido un argumento que nosotros presentamos, en el sentido de que las sentencias contenían elementos discriminatorios claros, de que se entendía que la persona actuaba con la intención de provocar terror, o sea, un elemento subjetivo del tipo penal, que era indispensable que se cumpliera para efectos de aplicar la ley terrorista, y se entendía que se cumplía precisamente porque la persona era un mapuche, y no se podía entonces entender que esa persona estuviera fuera del contexto global de lucha entre el pueblo mapuche y el Estado. Por tanto, siendo mapuche, tenía intención de provocar terror. Bueno, esa lógica que aplica la Corte, claramente una lógica del derecho penal del enemigo. O sea, tú le estás aplicando a una persona por su condición social, por condición étnica, un tipo determinado de penalidad, y un tipo de penalidad especialmente agravada en este caso, no solo respecto de la pena que se le aplica, sino que también del procedimiento que se aplica, como dice Mauricio. Es un procedimiento extraordinariamente agravado y que rebaja las garantías procesales de manera muy drástica. Entonces, claramente, si tú le estás aplicando una legislación especial, agravadísima, por la condición étnica de la persona, se asemeja mucho a lo que se entiende por derecho penal del enemigo. Ahora, ya, estoy inquieto, que pregunte yo. No, a ver, claramente yo. Número uno, ¿es derecho penal del enemigo? Las legislaciones antiterroristas son el mejor ejemplo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo finalmente? Bueno, es considerar de que el derecho penal o el Estado puede establecer de que una determinada categoría de personas en definitiva no son ciudadanos y por lo tanto no merecen tener derechos y garantías igual que todos nosotros. Ellos son enemigos del Estado, son enemigos de toda la comunidad organizada y por lo tanto nosotros no debemos darle esos derechos y garantías. Y ese es, en definitiva, el sustrato dogmático de esta noción, en la cual se funda mucho de la legislación antiterrorista que existe hoy día internacionalmente. Aquí está Gunther Jacobs y el conjunto de seguidores que son muy abundantes en Chile. Punto y aparte, señalar de que respecto de la situación de Luxinger-Mackay, del matrimonio, obviamente el matar quemando vivos a una pareja de ancianos en su propia casa, en la Araucanía o en cualquier lugar, es un delito gravísimo que merece una pena que sea ejemplar. Pero eso no hay que confundirlo con el discurso político, el cual se utiliza para instrumentalizar estos hechos con la finalidad de sacar algún beneficio en la discusión política contingente cuando se dice esto debe ser considerado terrorismo. Mira, acá lo importante es que existan penas efectivas, pero resulta que invocando la ley de conductas terroristas o sin ella, no se obtienen penas efectivas. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en la ley o quienes están llamados a operar la ley? Acá lo que necesitamos son cuerpos de inteligencia renovados. No pueden ser las mismas personas que están desde los años 80 a cargo de la IPOLCAR. Se necesita personas que tengan experiencia en fenómenos de criminalidad nuevos. El problema es que es mucho más difícil cambiar a esas cúpulas, lo mismo que en el Ministerio Público, que dar una conferencia de prensa y decir vamos a invocar la ley de conductas terroristas. Porque resulta que lo primero involucra enfrentarse a grupos que están enquistados en el Estado durante décadas y no se mueven ahí, aun cuando no obtienen ningún resultado concreto, a pesar de que utilizan la legislación en forma abusiva. Paulina, ¿debe la nación mapuche, en caso de llegar a un punto en el cual se llegase a un acuerdo, que espero que no sea tan eterno ni con las profundidades, obviamente, de lo que vemos, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿debe la nación mapuche también pedir perdón por los daños que ha causado en este tiempo? Porque se ha vulnerado la propiedad privada, se ha afectado la vida de personas, ha muerto gente, para los dos lados. Si el Estado debe pedir perdón, ¿debe hacerlo la nación mapuche? No avanzaría a hablar de la nación mapuche, porque aquí hay hechos que tienen que ser individualizadas responsabilidades. Si esas personas que han cometido determinados hechos sienten la necesidad de pedir perdón, así debe sostenerse. Yo lo individualizo porque de la misma forma que se individualiza Estado, en el cual, por ejemplo, exacto, yo no tengo que tocar en el conflicto, pero a nombre mío van a pedir perdón. Lo que pasa es que tú estás extendiendo allí a todo un pueblo una situación y una actitud, y eso es complicado, eso es complejo. Así de la misma forma que los medios de comunicación han contribuido a los estereotipos, cuando nosotros, respecto de actos específicos
donde hay que establecer responsabilidades específicas, le extendemos esa responsabilidad a un pueblo, es lo que precisamente dice la Corte al decir, por ejemplo, y leo textual. Claro. No, pero es que es importante porque dice que la Corte no puede dejar de considerar la posibilidad de que la forma en que los medios de comunicación presentes han llamado al conflicto mapuche haya influido indebidamente en las decisiones de las Cortes nacionales. Entonces es importante ver cómo tratamos y no tratamos. Y una cosa importante del derecho penal del enemigo, en que coincido con el auditor, la ley antiterrorista ha avanzado a ser eso, una herramienta para utilizar el derecho penal agravado, en este caso con la ley antiterrorista. Pero esa criminalización también ha avanzado, y como los cuestionamientos a la ley antiterrorista han sido internacionales y también a nivel nacional, hoy día a las personas mapuches se les persigue también utilizando el Código Penal, con nuevas figuras como es el abigeato, el robo de animales. Inclusive el Parlamento agrava penas respecto de esta situación, y uno debe pensar, hoy día ha aumentado de una forma tan drástica el robo de animales que el Parlamento se tiene que ocupar de aumentar las penas en estos hechos. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a ese mismo Estado compuesto por 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que de alguna manera están persiguiendo no delitos, están persiguiendo la protesta social de un pueblo, y eso es sumamente importante establecerlo. 101 casos catastró la FIDH de casos donde se ha aplicado la ley antiterrorista a personas del pueblo mapuche. Aproximadamente un 90% de los casos donde esta ley se ha utilizado en el país. Por eso es que la aplicación selectiva de la que habla la Corte. Pero hoy día son tantos más los casos donde el derecho penal ordinario, para hechos de esta connotación, donde incluso animales han aparecido en comisarías de la zona, ¿verdad? Es con lo cual se ha encarcelado o se han hecho nuevos allanamientos masivos en las comunidades. Sergio, aquí hay un momento. Yo creo que esta sentencia marca un punto de inflexión y un mensaje para decir, ya, sentémonos en la mesa. Pero debe haber un estándar mínimo que tiene que tener cualquier cambio legislativo que se haga. ¿Cuál es ese estándar mínimo? ¿Cuáles son los 3, 4 pilares básicos que debe tener? ¿En cuanto a legislación antiterrorista? Exacto. A ver, yo creo que la legislación en general, sí. porque nos quedamos mucho como que lo estamos circunscribiendo, bueno, ustedes son abogados y el motivo del programa, que esto arreglemos el tema de la ley antiterrorista, como tú decías, matemos el síntoma, démosle un calmante, pero hay otro trasfondo, pero en este caso hablamos solamente de esa parte, de los calmantes nomás. A ver, yo creo que como estamos circunscribiendo la conversación respecto a la ley antiterrorista y también un poquito más amplio respecto a lo que es la relación pueblos indígenas y Estado chileno, yo creo que un factor fundamental es la capacidad y la voluntad de diálogo y la buena fe. Y quiero poner atención respecto de este último punto. Se acusa reiteradamente, digamos, de acciones de violencia cometidos por personas, digamos, justificadas, digamos, en la protesta social. A veces esas protestas efectivamente son constitutivas de delito y alteran el orden social, alteran el Estado de Derecho. Pero también tenemos que pensar que, como tú señalabas anteriormente, el mismo Estado de Derecho ha violado el Estado de Derecho, en el sentido de que el mismo Estado de Chile, ha violado el Estado de Derecho, como aparece claramente en esta sentencia. Y por otro lado, las condiciones para avanzar en un sentido distinto, digamos, está en el tema del diálogo, está en el tema de la buena fe. Y respecto a la buena fe quería referirme. Si uno hace un repaso histórico de lo que ha sido la relación de pueblos indígenas, sobre todo pueblo mapuche, con el Estado de Chile, en las 3 últimas décadas, pensemos que ha habido una iniciativa como la ley indígena. Y factor importante de esa ley indígena era lo que se llama la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que a propósito del tema Ralco fue literalmente intervenida para efectos de autorizar lo que ella había que autorizar para efectos de desarrollar el proyecto. Fue literalmente intervenida. En el caso del convenio 169, a los pocos días del convenio 169, era días antes de que entrara en rigor, se dictó un decreto que lo que implicaba era precisamente un aborto del convenio 169 durante el gobierno de Michelle Bachelet, el anterior. En este caso en particular, ahora durante este gobierno, también podemos ver que había una serie de promesas en el programa de gobierno que tampoco se han cumplido. ¿Falta decisión política? Espera un poquito. Y un caso, que es el caso de específicamente, en el caso cuando se aplicaba la ley antiterrorista en Chile, en la década del 2000, justamente, paralelamente a eso, había lo que era este grupo que se conformó,
que resultó con lo que señalaba Paulina, este informe de verdad histórica y reconciliación. Por un lado teníamos un proceso de diálogo y negociación, y por otro lado teníamos la aplicación bestial de una ley con las características que tiene la ley. Entonces, el concepto de buena fe en respecto a sentarse a conversar o aplicar las políticas que uno se traza en materia de pueblo indígena me parece central. Y eso sistemáticamente ha sido desconocido. Falta decisión política y falta ese aspecto que resalto. Es decisión política y aplicarla bajo el concepto de buena fe. Paulina, después voy a seguir contigo, Mauricio. Aquí el concepto de centralismo, o la palabra centralismo, estamos hablando desde el punto de vista comunicacional y la percepción que se puede generar en el público y la realidad que se puede construir al estar esto en un lugar tan lejano de todos los chilenos, que es en regiones, que es en el sur, que es en la cordillera. ¿Es uno de los principales enemigos para poder llegar a puerto con la solución de este conflicto? Porque pasa a ser una preocupación de tercera línea, si es que no está en Santiago, si es que no ocurre en la Plaza Italia, si es que no está dentro de donde está justamente el poder. Sí, la forma en que se presenta políticamente a veces pone el conflicto al centro del debate público y el debate político del país. Claro. Yo creo que eso lo que favorece son situaciones de impunidad como se podrían producir en una situación geográfica aislada o una situación poblacional aislada. Pensemos la persecución de delitos también de narcotráfico, otros donde también hay violación de derechos de las personas, en la forma en que irrumpen las policías y en la forma en que se violentan muchas de las propiedades y de las viviendas de las personas en busca de un delito. Pero a mí me gustaría profundizar lo que dice Sergio, porque yo creo que eso es importante también, mirar cómo resolver este conflicto, ¿verdad?, que se ha instalado y que se produce entre el Estado, como bien se ha dicho, y el pueblo mapuche en este caso, pero los pueblos indígenas también en general, porque no nos olvidemos que hoy día los pueblos indígenas, a partir de la ratificación del Convenio 169, están siendo presentados también como opositores al desarrollo del país. Hoy día, con su derecho a la consulta, muchas veces se habla de inseguridad jurídica por parte de distintos actores y se habla de un freno que están habiendo en los procesos de inversión por parte de las comunidades indígenas, que están haciendo uso precisamente de lo que el derecho internacional les brinda y que es el derecho a ser consultados e inclusive a obtener su consentimiento previo, libre e informado en caso de que la afectación sea grande. Pienso, por ejemplo, en casos como Pascua o Lama. Pero 3 puntos que son fundamentales. 1, resolver el tema de la demanda territorial. Lo dijo Emerson, el relator para la defensa de los derechos humanos en el combate al terrorismo. Eso es central. Y dijo, o sea, de ahí parte, pero... No, y espera, él dice, hay que generar un plan nacional para resolver el problema de tierra. Eso pasó hace un año, esa recomendación, y no se ha hecho. A raíz de eso te quiero preguntar, mira, acompañándote con eso. Dale. Mira. Dentro de las medidas reparatorias, ya me salto la parte que dice dejar sin efecto toda la sentencia y todo, dice brindar en forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico de las víctimas del presente caso que así lo soliciten. O sea, tratamiento médico si así lo solicitan. ¿Se está haciendo? No se está haciendo, Ya. y no se está haciendo algo que es muy importante también, Espérate. difusión de la sentencia por Eso me parte te del Estado. Realizar las publicaciones y difusión de la sentencia indicada de la misma. ¿Se está haciendo? Hay un plazo de un año, pero Karen Natala nos demuestra que no se ha hecho, el caso de la última tentación de Cristo nos demuestra que no se ha hecho. Muy prematuro. No estoy preguntando, Otorgar becas de estudio en instituciones públicas, ¿se está haciendo algo? Obviamente no van a pasar la beca en cosa de días, pero ¿tú sabes si hay alguna preocupación? ¿Ya? ¿Y qué más dice? Regular con claridad y seguridad las medidas procesales y todo el cuento. Pero está pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización de daños materiales y por el reintegro de costa y gasto. Obviamente no van a sacar un cheque el día siguiente. Pero hay que reconocer en todo caso que la conducta, por ejemplo, del Poder Judicial, que generalmente es muy reticente respecto de este tipo de resoluciones de tribunales internacionales, ha sido bastante abierta. O sea, han existido no solamente el presidente de la Corte, sino otros ministros que han señalado de plano, cuando se conoció el fallo, lo vamos a cumplir. Sobre todo cuando el cumplir el fallo, llama la atención, involucra anular básicamente esa sentencia, lo que es bastante complejo. Entonces, yo creo que hay buenas señales en ese sentido. Pero respecto al tema, yo creo que aquí hay que señalar que hay una cuestión de fondo y un tema de forma. La enfermedad y los síntomas que ya hemos señalado. Veamos el tema de fondo. En el tema de fondo, acá el gran responsable es el Estado. El gran responsable desde el punto de vista de los mapuches y desde el punto de vista de quienes son los herederos de las personas que adquirieron de ese Estado estas tierras. Porque finalmente
lo que acá se señala es que el Estado de Chile habría arrebatado, usurpado ilícitamente estas tierras a los mapuches y se las habría entregado a estos comuneros, a estas personas, digamos, que las adquirieron del Estado bajo, digamos, la garantía de que en definitiva el Estado iba a proteger ese título de propiedad. Finalmente el Estado el que tiene que dar una respuesta que sea consistente a estos dos grupos. Ahora, desde esa perspectiva acá, como tú bien dices, falta una política de Estado que sea consistente en este sentido. Acá solamente se han entregado tierras de manera bastante, digamos, yo diría poco serio, poco, digamos... hasta poco transparente. Hasta poco transparente, por eso te digo... Porque las lucas... simplemente se entregan las tierras y además se criminaliza. Entonces, ese ha sido el tema. Pero ¿qué es lo que pasa, digamos, con estas comunidades que muchas veces están empobrecidas? ¿Se va a hacer cargo el Estado respecto también de esa realidad social? Parece que no. Entonces, el punto es que acá se tienen que dar, además, signos de confianza. Este es un problema, finalmente, de desconfianza entre todos los actores quienes se niegan. Los parceleros niegan a los mapuches niegan a los parceleros, el Estado niega a los mapuches y, en definitiva, no se llega a una solución. El Estado tiene que tomar un rol y, en este sentido, adquiere algún tipo de lógica medidas que se han indicado, como reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Esa es una medida de confianza. El poder también el Estado, tener una estrategia inteligente para poder validar y generar liderazgos concretos en las comunidades mapuches, a través de una medida como, por ejemplo, establecer cupos para estos pueblos originarios en el Parlamento, entre otras. Y paralelamente, aparte, el tema de los síntomas. ¿Cómo enfrentamos criminalmente los actos de violencia? Los actos de violencia en contra de los mapuches y en contra de los parceleros. Bueno, no a partir simplemente de la invocación de una legislación que no ha dado ningún resultado y además se hace en forma abusiva, sino a partir de mejores prácticas policiales, las cuales además se hagan en atención al respeto de los derechos fundamentales. ¿Eso se puede hacer? Sí, se logra y es cosa de ver simplemente la experiencia internacional. Sí, yo sé que pero apuntar a lo que dice Mauricio, porque quería yo ir a ese fondo. Libre determinación y los derechos políticos es la nueva demanda que toma forma. Importante también decir, el Estado ha utilizado todos los mecanismos para perseguir delitos, pero no todos los mecanismos para restituir las tierras. La expropiación, que es una medida que es institucional, que está en la Constitución. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta. A ver, en estos momentos... me están llegando los mails que dicen: si los delitos son organizados por algunos grupos mapuches, ¿no es terrorismo? Entonces, ¿qué es? Dice Pablo de la Peira. Esa es una de las preguntas. Recién estábamos hablando fuera de cámara. Están diciendo, mira, los cuerpos de inteligencia que nosotros tenemos, que en este caso es la ANI, no tiene atribución de nada. Tiene derecho a adquirir, a conseguir la información de fuentes abiertas, por decirlo así, un archivo de diario, me da la idea, de sentencia de los tribunales, de cosas que podría acceder yo también, tú también, todos. Entonces piden que se les dé más atribuciones. Pero otros dicen no más atribuciones porque tenemos mala experiencia con los cuerpos de inteligencia. El último que hubo antes de la ANI era la CNI. Entonces, mi pregunta es la siguiente: atribuciones, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Para que no colisionen los derechos. El tema no pasa por mayores atribuciones. Hoy día las atribuciones que está pidiendo el fiscal nacional y los jefes de policía, y a partir de eso el ministro Peñailillo, son atribuciones que están contenidas en la ley. Llama mucho la atención, dicen, ¿sabe qué? No podemos interceptar teléfonos, correos electrónicos, comunicaciones privadas, cuando la ley que establece el sistema de inteligencia del Estado lo señala expresamente hoy día en su texto vigente. Señalan, oiga, ¿sabe qué? Nosotros en estos casos de terrorismo no podemos utilizar agentes encubiertos como sí podemos en narcotráfico. ¿Sabes qué? La ley 19.974 establece en su texto expreso la posibilidad de ocupar los agentes encubiertos. Entonces, ¿cuál es el problema finalmente? Aquí lo que estamos viendo es una manera de salir del paso respecto a las justificadas críticas que se hacen tanto al Ministerio Público como a la Fiscalía respecto a los nulos resultados a partir de pedir atribuciones que hoy día ya existen y que han sido utilizadas hasta el momento de manera inútil y además abusiva. Cuando te dicen más atribuciones a cuerpos de inteligencia, ¿te preocupa o dices, ¿sabes qué? Son voladores de luces para de alguna manera explicar de repente cierta ineficiencia? Sí, yo comparto básicamente lo que dice Mauricio, digamos. Creo que las atribuciones básicamente están. Yo creo que hay un problema de fondo de ineficiencia. Las sentencias que han dictado, reiteradas sentencias que se han dictado en estos tres últimos años, han incorporado por parte de los sentenciadores críticas muy fuertes a lo que ha sido la investigación
por parte de los fiscales. Entonces, creo que es evidente acá que no ha habido una respuesta adecuada por parte de los entes persecutor, y por tanto lo que se tiene que transformar, más que la ley, tal vez pueda haber algún elemento que pudiera incorporarse, pero habría que verlo bajo condiciones muy estrictas, digamos, respetando siempre los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Pero el punto, yo creo que más fuerte, indudablemente, es de ineficacia policial, o de ineficacia del aparato persecutor en general. Las cosas ya me queda poco, pero también hay fiscales que están con 2.000 causas, 3.000 No, causas. de acuerdo. Andan con unas maletas tremendas. Pero eso es parte de una deficiencia del sistema. Sí, se están pidiendo más recursos, más dinero para estas causas, pero ¿sabes cuál es el problema fundamental? Aquí lo que hay que reformar, más que la ley de conductas terroristas, es la ley orgánica del Ministerio Público, para establecer una carrera funcionaria que permita que los cargos más importantes al interior de la institución se establezcan a partir de un concepto de mérito y no a partir de la cercanía que tenga con el fiscal de turno. Eso es lo primero. Menos político, que se le pueda revisar la plata. Y que la Contraloría General de la República tenga facultades para poder revisar si es que la versión que entrega el fiscal nacional acerca de su propia gestión es verdadera o falsa. 129.000 millones de pesos se le entrega por ley de presupuesto al Ministerio Público, sin ningún control efectivo respecto a la veracidad de los antecedentes que se indican por parte de la Fiscalía, y ahora quieren 4.000 millones más sin ningún mecanismo de control. No, esos son los problemas reales, más que una cuestión simbólica vinculada con la ley de conductas terroristas, que hoy día, al ser invocada y utilizada, tampoco tiene resultados concretos y útiles. Paulina, la cámara 3, toda tuya, 30 segundos para decir lo que tú quieras. Sí, yo creo que cuando se habla de atribuciones hay que pensar que también hay tanto defensa como quienes formulan las acusaciones. Y yo creo también poner sobre la mesa que los defensores penales públicos tienen las mismas limitaciones que tiene la Fiscalía a la hora de ejercer su trabajo. En la Araucanía se ha creado una defensoría penal exclusiva para causas mapuches, pero esto no es suficiente para hacer una eficiente defensa de causas donde están puestos todos los recursos, todo el poder pecuniario en un lado y no de la misma forma en la defensa. No nos olvidemos que la justicia militar es la que encargada de ver aquellas situaciones de violación de derechos de las personas por parte de agentes del Estado. Entonces tenemos personas que están reclamando derechos, son violadas en sus derechos y no tienen ni una defensa apropiada, ni tampoco tienen una justicia apropiada, ni tampoco leyes apropiadas que les sean aplicables. Mauricio Daza, la cámara 3, que está ahí, toda tuya, 30 segundos. No más facultades que ya están establecidas en la ley, que se solicitan de manera engañosa por parte de la autoridad para justificar la ineficacia que han tenido quienes han estado a cargo de esta investigación hasta el momento para poder obtener condenas concretas y ejemplares en estos delitos. Tampoco lo que es el invocar de manera abusiva legislaciones de excepción con la finalidad también de poder utilizarla, instrumentalizarla para tener mayores facultades que son muchas veces abusivas. Acá lo que se requiere es una modificación a la ley orgánica del Ministerio Público para que garantice una carrera funcionaria fundada en mérito y tengamos buenos fiscales. Se requiere una reforma de verdad respecto a los organismos de inteligencia, sobre todo los organismos de inteligencia policial, con la finalidad de que tengan la posibilidad de realizar su labor sin abusar ni vulnerar los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos. En definitiva, necesitamos mejores investigadores, personas competentes que existen, pero que no pueden acceder porque básicamente las jefaturas están tomadas por grupos que llevan 20 años enquistados en la administración del Estado y que el gobierno derechamente no quiere enfrentar. Sergio, ahí tienes la cámara número 2, toda tuya. Yo quisiera hacer un recuerdo. La denuncia que presentamos, yo me tocó defender al dirigente mapuche Víctor Encalaf. Y la denuncia que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en el año 2005, hace ya un largo periodo de tiempo, y fue suscrita por 69 dirigentes mapuche. Eso da cuenta precisamente de algo que me parece que es clave, que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general deben tomar por sí mismos la defensa de sus derechos y deben ir progresando de manera creciente en ese sentido. Yo quisiera reivindicar justamente eso, quisiera reivindicar los 69 dirigentes que reclamaron de que esto era una cuestión inaceptable, creyeron en el sistema interamericano a propósito de que se iba a definir que precisamente la injusticia que había sufrido aquí Víctor Encalaf y después los otros casos que se fueron acumulando. Creo que eso es muy importante. Esta sentencia debe ser utilizada por el pueblo mapuche como una herramienta ojalá lo más eficaz posible para efecto de reivindicar sus derechos. Pero lo que está en juego precisamente es la autodeterminación del pueblo mapuche y de los demás pueblos que están en el territorio de Chile.
Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mauricio, exalumno. Paulina, muchas gracias, por supuesto. También, Sergio, muchas gracias por haber conversado con nosotros y a usted por habernos acompañado en la profundización de este tema tan importante, una sentencia que marca un hito en la justicia chilena y que la verdad yo creo que no se le había dado la suficiente cobertura ni tampoco el suficiente análisis y por eso quisimos traerlo, porque es un tema país, un tema importante que nos afecta directamente a cada uno de nosotros. Nos encontramos el próximo fin de semana con Actualidad Central, una presentación de Universidad Central. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.